Yeah. 10 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Bueno, no se está dando hoy los temas son muy cortos o nosotras estamos hablando mucho. Son cortos, bien. O nosotras estamos hablando mucho en los cortes, salimos del estudio, nos cuesta después volver a organizarnos, a sentarnos. Ya está llegando Lucía Portos, buenísimo, al estudio de la 530. Nos terminamos de acomodar, arrancamos con esta conversatoria. Hacía rato que no estaba con las compañeras acá en el estudio, o sí con una o con otra o por teléfono, así que estoy contentísima. Ya llegó entonces Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Y, compañeras, ¿cuántos temas para charlar? Uf, qué semanita. Semanitas, las que vienen. Añito que vamos a cumplir ahora todo. Sí. A ver, Lu, acomodate el Auri, porque tiene una parte que te queda como... Sí. Claro, ahí está. Les estoy diciendo hoy a todos los compañeros que se ponen ese auricular que se lo acomoden, porque estamos saliendo por streaming. Claro. Nos pueden escuchar y nos pueden ver a través de YouTube, Instagram y Twitch. Ahí está. Nos estábamos mostrando las uñas con Luz Portos. Sí, bueno, yo les puedo mostrar las mías que... No, o sea, esto es para como inexistentes. Esto es para el streaming. Así para el streaming, claro, para que se vea lindo. Para que sepan que somos minitas. Claro. Ahora vamos a hablar de cómo hacer un bizcochuelo y con esas uñas. Explícame cómo hacemos el bizcochuelo. O cómo va a salir el partido Boca Vélez, ¿no? Las cosas que hacemos con estas uñas. Epa. Bueno, chicas, después me pasan el teléfono de la manicura. Sí, porque me está haciendo falta. Voy a probar. Desafío para fin de año, voy a probar. Computadora se puede. ¿Son de verdad? No, son de mentira, por supuesto, como todo lo que vale la pena. No, las mías son de verdad. Perfecto. Una ilusión. Excelente. Bueno, entre las de verdad. No, bien, hermosas, un tornasolado, hay que decir. Unas de verdad, me parece. Hay que decir a la gente que tiene un tornasolado verde. ¿Por qué ese, Berta? Sos verde. Soy abordera. Bueno, tuviste muchas razones, ¿no? El Día Internacional contra la violencia ejercida hacia las mujeres. Estuviste en Rosario. Sí, estuve en Rosario, la verdad en un acto muy lindo. Hacía mucho calor, me insolé bastante. 12 del mediodía en Rosario. No corría una gota de viento. Pero la verdad que un actazo, mucha gente de más de 10.000 compañeros y compañeras en el evento que organizó Nicolás Kreplak, donde se juntan equipos de salud de toda la Argentina. Y habló Cristina, que dijo unas cuantas cosas muy interesantes. Me gusta mucho esta Cristina, presidenta del partido, como... que tiene esta mirada que hoy también vi un recorte que subió de la conversación que tuvo ayer con los compañeros de Corrientes. Así es, que decía esquemáticamente 3 cosas y decía, la unidad es importante, sí, es verdad. Con organización. Y la unidad con organización, con programa, ¿no? Decía como esas 3 cosas, y no podemos empezar por el final. La unidad tiene que tener la idea, algo que en esta radio se ha dicho mucho, ¿no? La unidad que tiene que tener un sentido, que tiene que tener un para qué. Y es un poco una discusión que ese encuentro, yo después me quedé participando en las comisiones, que atravesó la discusión en comisiones de la militancia, ¿no? Como hay como 2 sentidos de militantes que se juntan y que en algún punto parecen ser como una fricción, ¿no? Que son los que quieren resolver todo ahora y encontrar quién va a ser el candidato o la candidata que represente al espacio, porque hay que ganarle a Milei ya mismo, cosa que coincidimos, que hay que ganarle a Milei ya mismo, y después por el otro lado los que dicen, bueno, pero ¿con qué ideas? Porque ese mismo espíritu de la unidad y del vamos a volver y qué sé yo, fue el espíritu que nos llevó a el 10 de diciembre de 2019, que saltábamos en una pata, y en abril de ese año, del año siguiente, ya estábamos dándonos cuenta con Vicentín, o mayo, no sé cuándo fue, que no era, esa unidad no tenía la fuerza la dirección que hubiéramos querido quienes militamos. Coincido, ¿sabes? Porque justamente estábamos hablando hace un ratito con Víctor de esto, y a raíz de algunos mensajes que mandaron los oyentes acerca de la disconformidad, por ejemplo, de la firma de los senadores de Unión por la Patria del pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, y bueno, un poco que hay mucha expectativa de por qué pasan determinadas cosas en la agenda.
Y nosotros lo que pensamos y lo que estábamos un poco abriendo el debate, y me gusta traerlo también a esta conversación, es que justamente es el momento de discutir y es el momento de profundizar una dirección y ponerse de acuerdo. Después se verá quiénes son los candidatos y quiénes representan mejor y quiénes traccionan más y cuál es lo que podemos decir, no va a haber fórmula, pero quienes encabecen las listas sean lo más seductores posibles en este contexto tan arduo y tan difícil, donde la gente vive un descreimiento de la política. Pero que esos nombres no pongan en discusión el programa. Sí, ¿verdad? O sea, que cualquiera de esos nombres que integren las listas tengan claro para qué están siendo votados. Que no haya después un ruido posterior que impida ir adelante en el Congreso de la Nación, puntualmente, porque lo que se va a renovar es el Congreso. Intermedias. Exacto, son intermedias, pero también tiene una fuerza muy potente ganar una elección de medio término. Sí, sobre todo para un oficialismo como actualmente ya lo está pregonando, ¿no? Ya habla de reformas constitucionales, Exacto. habla también de de ampliación de mandato presidencial, en teoría la derecha siempre asimiló la democracia a la alternancia. Para mí eso es un argumento absolutamente nocivo que incluso viene tratando la Corte Suprema de Justicia en la interpretación de distintas constituciones, como sucedió en Formosa. Y me parece que ahí está el huevo de la serpiente para este tipo de situaciones. Bueno, no le importa, efectivamente es donde dan la disputa y la batalla cultural, plantean esa reforma y va a ser muy importante porque, no sé, pensemos, por ejemplo, que es el segundo año consecutivo que no tenemos ley de presupuesto. Entonces necesitan esas mayorías parlamentarias y me parece central lo que decís vos, que lo conecto con el último punto que mencionó Cristina. Unidad, organización y un plan o una agenda que nos nuclee efectivamente a todos, porque ¿cuál va a ser el eje estructurante que nos va a nuclear? Esa agenda. Después los liderazgos surgen o los unge el mismo pueblo, pero digo, esta claridad que se tiene que tener es para no hacerse a sí mismo y para poder hacer para hacer. Ahí está. Que no vuelva a pasar lo de Vicentín, ¿no? Que no vuelva a pasar lo de Guzmán. Sí, que no vuelva a pasar que no tenemos definiciones respecto de los grandes temas de la Argentina, ¿no? Digamos, definiciones unívocas o al menos consensos dentro de la fuerza respecto de qué hay que hacer con las 5 o 6 grandes temas que son urgentes resolver: la deuda pública, la energía, y atado a la energía el esquema tarifario y sueldos y los salarios los salarios y el rol del Estado en la distribución de la riqueza, ¿no? Me parece que en el fondo de esto lo que no tenemos resuelto como fuerza, y estoy segura de que no hay mala leche en nuestra fuerza, no es que decir, che, tenemos la fuerza repleta de personas que el salario o que tienen un ingreso porque se los paga, no sé, Clarín, no es esa no tenemos la fuerza llena de gente que es enemiga en realidad, digo, como podía pasar en los 90, ¿no? Gente que en realidad era representantes de las empresas y tomaron el Estado en nombre del peronismo. No es eso lo que nos está pasando, sino que me parece que hay un debate genuino, real, buena leche, que hay que dar respecto de los grandes temas de la Argentina, porque pensamos distinto. Yo estoy muy segura que Cristina piensa... Ay, me está sonando el teléfono, cualquier cosa. Está ocupada, Lucía, estoy ahora ocupada. No puede atender. Estoy segura que Cristina piensa muy distinto respecto de la cuestión de los subsidios y las tarifas, que no sé, que los economistas vinculados a algunos gobernadores, ni que hablar de la cuestión de los recursos naturales, ¿no? Digo, por ejemplo, hay provincias directamente que vieron el RIGI como una oportunidad de una explotación de sus recursos naturales, y bueno, nosotros vemos otras cosas, Cristina ve otra cosa. Entonces, ese debate, esa discusión, esa conversación se tiene que alojar en algún lado, y a mí me parece que alojarla dentro del Partido Justicialista es el cauce institucional necesario para que después llegue a los lugares de toma de decisión y no nos rompa, ¿no? Digamos, no nos rompa. Bueno, tenemos ideas, qué vamos a hacer con el FMI, tenemos ideas qué vamos a hacer con la deuda, tenemos ideas de qué vamos a hacer con los subsidios. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Nos encanta? No, pero sí sabemos más o menos qué vamos a hacer. Eso me parece lo que nos pasó en el gobierno de Alberto, ¿no? Y yo ahí siempre digo que nosotras, en cambio, sí teníamos claro qué es lo que queríamos las mujeres, ¿no? Y en eso me parece que por eso el gobierno de Alberto después terminó yéndose por la canaleta de políticas
progresistas de tinte supuestamente feministas, pero que en realidad eran medio de mascarón de proa, ¿no? Medio de que sin articulación con las otras demandas que denunciamos. Total, claro. Exactamente. Y que sin embargo hasta ahora, por lo que estuvimos hablando en otros encuentros y por lo que venimos hablando con distintos dirigentes, siguen pensando que se avanzó mucho con la cuestión de género a contrapelo de lo que quería un sector de la sociedad, ¿no? Se sigue escuchando eso, y eso no es cierto. O sea, se avanzó, como decís vos, con los titulares progres, pero con las cuestiones de fondo, como los temas económicos que atañen a las mujeres, a las disidencias, no se avanzó. No se avanzó porque lo hemos dicho acá infinidad de veces, que incluso puede resultar hasta ríspido cuando lo decimos. Las agendas están construidas y constituidas, te diría hasta entronizadas, que es lo primero, lo segundo, lo tercero, por el sesgo de la masculinidad. Y cuando digo el sesgo de la masculinidad, lo pueden ejecutar mujeres también, y tenemos muestras en este gobierno. El tema de la ausencia de distribución, de la feminización de la pobreza, los hogares monomarentales que sostienen, el nivel de endeudamiento que tienen las mujeres para darle de comer a los pibes. Entonces, esa cuestión que tiene que ver eminentemente con la microeconomía, como le dicen ahora o como le gustan llamar, con la distribución, con las desigualdades estructurales que este gobierno niega, bueno, esas son las cuestiones a atender. Tuvimos un ministro de Economía que fue el que renegoció la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que hablaba de la macro también con prescindencia de lo que pasaba en el territorio, y incluso cuando cesó el IFE, el pago del IFE, también ensayó una explicación que realmente daba cuenta de que no había contacto con el pueblo, porque la verdad que el pueblo lo necesitaba en ese sentido. Entonces, es la misma pregunta de siempre. Amado Bulo plantea siempre, en economía hay que preguntar ¿para quién? ¿No? Porque esto va a ser bueno ¿para quién? Para los grandes grupos, para los jubilados, para las mujeres. Esa es la pregunta. Entonces, ¿no hay plata para quién también? Sí, y también pensar un poco... Esto el otro día fuimos con Nati a la presentación del libro de Mercedes de Alessandro, y ella decía, bueno, las variables de la macro, ¿no? ¿Qué es la macro? Y la verdad que cuando describía la macro, también está toda desordenada, ¿no? Esta idea de que se ordenó la macro, bajó la inflación. ¿A costa de qué? Claro. A costa de los salarios, a costa de la parálisis industrial, a costa de no poder importar porque no tenemos los dólares, a costa de también un freno en las exportaciones porque hay menos producción. Digo, todo está siendo muy dificultoso a nivel de la macro. Lo único que parece haberse ordenado es la inflación, y es a costa de bajarle el poder de compra a los salarios de las y los trabajadores de la Argentina. Y después Cristina decía ahí en Santiago del Estero esto de a mí no me vengan a joder con los planes sociales, ¿no? Y me parece que hay algo de fondo también en eso de la discusión con Guzmán y tal. ¿Qué le corresponde a los y las argentinas? Y eso a mí me parece que eso también es un debate que nos tenemos que dar, ¿no? Cómo perforamos ese núcleo duro de pobreza que aumenta, pero que incluso cuando se crearon 5 millones de puestos de trabajo del año 2003 al 2015, también nos costó administrar y nos costó pensar en un proyecto de cómo convocar a estas personas y cómo darles espacio en un proyecto de movilidad social ascendente, y nos rompíamos el coco. Cristina se rompía el coco, y los compañeros que en cada uno en sus carteras se rompían el coco pensando, bueno, ¿cómo hacemos para que dinamizar todavía más la economía, para que haya más consumo, para mover todavía más el mercado interno? Medidas como la asignación universal por hijo, como la jubilación para paz de casa, todas esas medidas que en definitiva lo que hacían era dinamizar el mercado interno. Y hay un debate en nuestra fuerza respecto de si el Estado tiene el rol de dinamizar o no el mercado interno, y esa era parte también de la mirada de Guzmán, que yo, estas son palabras absolutamente mías, medio gorila, ¿no? Un tipo medio gorila que pensaba que eso se administraba exclusivamente con planes sociales y no con programas universales de movilidad social ascendente. Entonces también hacer pobrismo, digamos, hacer basismo, es más cómodo para administrar esta idea de que hay una pobreza estructural que, bueno, que no la vas a poder combatir hagas lo que hagas. Y nosotros no nos resignamos a eso, y lo que planteábamos era una Argentina que todo el tiempo sacaba gente con mucho esfuerzo colectivo, con mucha inversión colectiva, sacaba gente de ese lugar.
Y eso se veía en la calle. Hoy nosotras, por ejemplo, yo hay cosas que acompaño en lo cotidiano que a mí me da un dolor terrible, ¿no? Maestras, claro. Por ejemplo, maestras de la provincia de Buenos Aires, docentes de la provincia de Buenos Aires, trabajan en primaria 2 turnos, tienen los hijos a cargo, sus parejas o exparejas hicieron abandono de la crianza de sus hijos y no tienen que vender el auto, no dejan de poder pagar el alquiler, no pueden pagar el abogado para poder litigar por la cuota alimentaria. Estamos hablando de trabajadoras registradas que cumplen no 1, sino 2 jornadas laborales dentro dentro del Estado, y además de eso le sumás la triple jornada con el cuidado que nadie te valora, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a administrar eso? ¿De qué manera? ¿Cuál es el rol del Estado en plantear la idea? Bueno, estas pibas por ahí, o maestras, qué sé yo, que salieron... ¿Estuviste ayer en la reunión de la Undelta? No pude ir yo, fue Estela Díaz. Sí. Agenda. Sí, no, yo no pude ir, fue Estela Díaz, nuestra ministra. Sí, justo ayer hablamos con ella, la entrevistamos a propósito de este tema y de que también se toca con tu experiencia, Nati, que es la cuestión de las mujeres que no reciben cuota alimentaria. 7 de cada 10 mujeres están en esa situación. Y además, como decía muy bien recién Lucía, además deben litigar para obtener esa cuota. Y para eso necesitan dinero. Claramente. Por eso... Directamente algunas ni reclaman. Es que sí, es que es muy difícil. Y hay algo peor que acá con la colega podemos traer a la mesa, que es que los colegas y las colegas abogados ya no quieren tomar casos de familia, porque después lo que te regulan como honorarios, ¿no? Vos decís, bueno, yo tomo el caso de familia, Andrea se separó y vengo y le tomo el caso. Andrea no tiene un mango, qué sé yo, le digo, bueno, te lo hago de onda porque te veo matada, y cuando el juez te regula honorarios, te regula 2 cuotas alimentarias. Si te consiguieron 150 lucas de cuota, son 300.000 pesos y capaz laburaste 2 años. No, pero además yo siempre digo que los fueros, la feminización de las tareas se ve en el Poder Judicial también, tanto en los operadores jurídicos, como les gusta llamar, o los abogados y abogadas, como en la integración y cómo se practica el derecho dentro de esos fueros. El fuero de familia es un fuero absolutamente feminizado, no solamente por la cantidad de juezas, sino por este tipo de circunstancias y situaciones. Como se debaten cuestiones que en el inconsciente colectivo están dentro de lo doméstico, tanto la regulación de honorarios no va a ser como la regulación de honorarios de un abogado penal, ¿eh? Eso está claro, por eso digo, hay ciertos, cuando hablamos de estereotipos sociales, cuando hablamos atraviesa todos los atraviesa, ámbitos. Es absolutamente transversal, esto es real, y además lo hemos dicho en este programa, hay cierta connivencia estructural entre la estructura, la narrativa, el discurso público que sostiene a la derecha y sus cimientos, con lo que pasa también en las mujeres en todos los espacios. Esto de por qué la mujer se tiene que endeudar. Bueno, porque regularmente es esa mujer la que cuando sostiene el hogar le compra las cosas a los pibes para ir al colegio, y eso significa dinero. Ellas Luz siempre habla del índice de crianza, o sea, criar cuesta dinero. Sí, y no hay nada más micro, como contrapuesto a la macro, ¿no? No hay nada más micro que lo que sostiene la vida. La vida se sostiene con acciones muy ínfimas, muy cotidianas, que tienen que ver con preparar un desayuno, ir a hacer las compras, hacer la cama, lavar la ropa, y en eso micro se nos va la humanidad, ¿no? Porque la diferencia entre los animales y las personas es que tenemos la posibilidad de construir comunidad, de construir una sociedad en torno al debate, a la discusión, al lenguaje, y algo que yo que pensaba el otro día es cómo también estos estereotipos de respecto del para qué están los varones y para qué estamos las mujeres, y en general, ¿no? Digo, no hay que dejar de lado la complejidad de definir a las personas en términos de género. La idea de que nosotras somos incondicionales, ¿no? Y hay algo de eso que está también atrás de nuestro discurso de, bueno, no, ahora tenemos que salir a conquistar a los varones jóvenes, porque total las minas ya están, ¿no? Si total en todo el mundo las mujeres se están volcando a votar proyectos de izquierda y entienden que sus derechos son garantizados por... O son más amenazados por las derechas. Entonces, bueno, las minas ya están, listo. La idea de la incondicionalidad es lo mismo que se hace con las mamás, ¿no? Bueno, mamá ya está, yo tengo que salir a buscar el amor de papá, que es el que me lo retasea, el que llega tarde, el que no me viene a buscar, el que no me dedica un fin de semana. Y en esto, digo, vamos replicando lógicas a este nivel muy micro, y no poner en discusión que ahí en la sostenibilidad de la vida nos jugamos todo.
nos jugamos el todo por el todo, digamos, el futuro de nuestra humanidad, la manera en la que nos vamos a vincular como personas, la idea de la solidaridad no solamente como un valor, sino como una estrategia de supervivencia. Totalmente. Bueno, ahí, entonces, digo, no son boludeces. A mí me parece como que también, digo, tenemos que hacer un acuerdo Después sobre los 5 grandes preguntas temas pragmáticas de por qué nos pasó, y hay análisis sesudos, pseudo-sesudos, de VAR, que no tengo nada en contra de esos análisis de VAR, pero digo, erigiéndose como una categoría académica, lo hablamos siempre esto con Luis, en definitiva es esto. Si hablamos de la humanización, un sistema que siempre cosifica, mercantiliza, y queremos volver a la humanización, ¿cómo vamos a volver? ¿Con el modus operandi del sistema que cosifica? ¿Con la lógica de construcción política de ese sistema? ¿Con la lógica de construcción familiar? Digo, porque si no vamos a análisis más duros, como lo hemos comentado acá en el 2001-2002, el índice de suicidio en los varones de la edad de que son población económicamente activa subió. ¿Por qué? Porque no podían sostener justamente los hogares, que es para lo que socialmente están llamados a cumplir. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Y me parece que es central porque mella en el tema este de la corte, que hablábamos recién, una perspectiva feminista es regularmente o sea, la presencia de las mujeres es central. Claro, bueno, acá lo que tenemos que decir es lo informativo, lo nuevo es que Francos fue al Senado de la Nación y en ese marco dijo que Milei podría proponer una mujer para integrar la Corte. Sabemos que hay cierto acuerdo para el hijo, ¿verdad? No así para García Mansilla. Así es. Y en lugar de García Mansilla, entendemos, por la información que está circulando, podrían sugerir el nombre de una mujer. No sabemos quién. No hay un nombre dando vueltas aún, pero bueno, esto es algo... recién hablábamos con el senador Linares de Unión por la Patria que nos decía, bueno, esto es algo que Cristina quiere, por ejemplo, que haya, que se integre la Corte y que haya una mujer en la Corte Suprema. Digo esto en palabras de Linares, que habló con nosotros hace un rato nada más. Hubo una mujer en la Corte, ¿verdad? Sí. Muchas, dos. Hubo dos. Margarita Muchas, creo que fue la primera. Y ahora en la corte de Néstor estaba Elena Hayton. Elena Hayton y ay, la gran abogada que falleció ya. Argibay. Carmen Argibay, es verdad. Carmen Argibay, que tiene en su haber el haber creado la muchas OED, cosas, ¿no? Digamos, sí. o sea, una actitud, no solamente siendo una mujer ocupando un espacio habitualmente reservado a los varones, sino además ocupándose de hacer incidencia dentro del Poder Judicial para lograr que estas prioridades, que nunca son las prioridades de lo institucional, puedan hacerse un hueco en la agenda, ¿no? Creó la OED, creó una política de promoción de otras mujeres dentro de la Corte y, bueno, un trabajo que se ocuparon de desmantelar a los 5 minutos de que Argibay se murió, salvo la OED que quedó ahí dando vueltas. No, pero digo, conectar esto con... hablamos justamente de Milei. Cuando el capitalismo financiero está en absoluta crisis, o llámenle tecnofeudalismo y demás, vuelve a necesitar que las mujeres retornen a sus hogares. Esto, digamos, que es la razón de base. Después se genera, por eso volvemos toda la narrativa. A ver, y no es una pavada, hay movimientos en Europa donde pregonan otra vez la esposa conservadora o la esposa tradicional. Digo, si no advertimos que esto sucedió una vez cuando se instrumentó, se materializó la división sexual del trabajo del mismo modo que la división en general del trabajo o las economías centrales y periféricas, no vamos a entender por qué también. Porque más de la mitad del mundo es mujer. Sin embargo, la tasa de ocupación nunca en ningún país supera la de las mujeres y la de los varones. Entonces ahí hay una desigualdad estructural no contada, que se profundiza más en América Latina, en África, sin duda, pero existe. A mí que me gustaba hacer polémica desde chica, cuando me sumé a militar, hace mucho tiempo, la mirada era que o eras feminista o eras peronista, ¿no? Y yo venía desde un feminismo medio académico, pero venía muy nutrida, muy con los anteojos del feminismo puestos,
Y entonces yo les decía a los compañeros, miren compañeros, el 50-50, 50% para los trabajadores, 50% para los dueños del capital. En los trabajadores no estamos, porque las brechas salariales, más las brechas laborales, más las brechas de acceso, sumalo y te da que la participación de las mujeres en el mercado laboral es infinitamente inferior, sobre todo en aquel momento. Ahora eso en Argentina igual sigue siendo del 37%, la brecha no es enorme. Y el dueño del capital, miren la lista que quieran, la de Forbes, la de las grandes fortunas de la Argentina, tampoco estamos. Cada 10 varones hay una mujer. Entonces, si no estamos en el 50% de los trabajadores y el 50% del capital, no estamos dentro del peronismo. Entonces, hay que mirar la doctrina con perspectiva de lo que demanda la hora, que además es una tarea que dejó Eva inconclusa, porque Eva se murió con 33 años, pero si vos lees La razón de mi vida, ella tenía muy claro lo que significaba, y todos sus discursos, ¿no? Y ella tenía muy claro lo que significaba la tarea de las mujeres en términos del sostenimiento de la vida. Entonces, no es solamente que queremos mujeres porque nos gustan las fotos que sean más coloridas, ¿no? Queremos dar estas discusiones en términos de redistribución de la riqueza y por lo tanto del poder, porque en definitiva la redistribución es del poder para vivir vidas más justas. El poder tiene que estar más equilibrado, o sea, no puede haber la diferencia que hay entre un usuario y la prestadora de servicios de telecomunicaciones, no puede haber la diferencia que hay entre una persona que va a litigar y un juez o una jueza, no podemos estar tan desequilibrados en términos del poder, y el acceso de las mujeres a eso redistribuye. Sí. Uy, cuántas ventanas se abrieron hoy, ¿no? La verdad que te podría preguntar y sacar un montón de temas. No, porque realmente me quedé muy enganchada con esto que vos decías recién, de la necesidad de este sistema de que las mujeres vuelvan a sus hogares, ¿no? A la cocina y a los consumos del hogar. Porque si ustedes se fijan en las redes, ¿no? ¿Qué cosas nos venden a las mujeres o qué cosas nos presentan o nos trae el algoritmo? Pero estoy espantada porque tengo una hija de 16 años que vuelven a lo que es el skincare, me parece bárbaro, acá todas venimos con uñas. El punto es cuál es su identidad, cuál es la construcción de esta sociedad, su rol y su funcionalidad en la sociedad. Y mi hija no va al colegio de Macri, va a un colegio público acá, están vendiendo eso la ventana otra vez. Que se abre ahí, ¿no? Con respecto a esto, con respecto también al lugar de las mujeres en las universidades, también lo traigo para que lo tengamos en cuenta para la próxima y retomar este tema, porque las mujeres son mayoría en las universidades, en casi todas, ¿saben? En casi todas, sí, en casi todas. El día que haya algún indicador del INDEC que mida las mesas chicas, ese día, claro. O sea, nosotros queremos saber. Bueno, ahí se abre todo un asunto chicas. Que me parece que está, no lo exploramos del todo, de ver qué está pasando también ahí, de ese financiamiento y cómo se junta, ¿no? Con este modelo tan ultraconservador que trae la ultraderecha. El otro día decía Máximo que le había dicho Mercedes que las mesas eran demasiado chicas para los problemas tan grandes, ¿no? Que no se puede tratar problemas tan grandes en mesas tan chicas, y la verdad es que sí, es eso, ¿no? Es tipo, bueno, mirá, por lo menos escuchen nuestra realidad, lo que pensamos, lo que sentimos, y no nos den por hechos. No nos den por hechos a la militancia en general tampoco, claro. ¿No? Como cuídennos, y un poco Cristina encabezando el PJ y empezando a hablar de organización, empezando a hablar de programa, es un poco ese cuidado, esa idea de, bueno, vamos a abrir la discusión, vamos a abrir el debate y vamos a buscar ideas nuevas para resolver los problemas históricos que arrastra este país. Así que está bueno eso, y me parece que eso también tiene su calidad de mujer, esto del tiempo de mujeres, ¿no? Que ella plantea, me parece que tiene esa posibilidad de abrir la mesa, de abrir el debate. Bueno, empecemos por ahí la semana que viene, si podemos, ¿no? Por porque supuesto. la agenda no nos va a proponer. Va a ser el permite. día. No, es que va a ser la previa del 5 de diciembre. Claro. Movilización. Y bueno, nos quedó pendiente también el tema de la salida de Pablo Moyano de la CGT, bueno, y lo que se va a reconfigurar. Pero bueno, vamos a tener ocasión de charlarlo también el miércoles que viene, porque va a ser la previa a ese 5 de diciembre. Y el fallo de corte de Milagro, ¿no? Hay algo ahí también, de eso 15 años, ¿no? 15 años en que se abrió la causa de los huevazos telepáticos y la cierran ahora, después de que ella lleva no sé cuántos años presa. Desde el 2016. Claro, 8 años. Asumió 8 años presa, es una aberración, es una barbaridad, es como conmovedor en el sentido más de conmoción, ¿no? Produce conmoción
una absolución así liviana, con un formulario, y nadie se hace cargo de la vida de esta persona, ¿no? Una mujer que dio tanta dignidad y que termina así, ¿no? Atravesando. Además sufrió muchísimo. Sufriendo tanto. Sí. De todo. Chicas, seguimos el miércoles. Así es. Bueno, gracias Natalia, gracias Lucía. Enseguida regresamos. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.